presten mucha atención a los temas que hoy vamos a tocar, porque sobre eso se va a poner el siguiente producto, que va a ser el producto número 3. ¿Listo? Sí, señor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchachos, vamos a entrar a la parte 3 de nuestro estudio, que se llama delitos contra el patrimonio económico. Delitos contra los cuales, pues, se ejerce un daño al patrimonio del sujeto pasivo. Ya no es la vida, ya no la integridad personal, sino son los bienes de esa persona. En ocasiones, pues creo que ustedes lo saben, se manifiesta que hay ramas del derecho. Entonces, derecho civil, derecho penal, derecho laboral. Pero un penalista o una persona que se enfoca en penal tiene que ver muchas otras cosas. Por ejemplo, un penalista o una persona que esté ejerciendo investigación como ustedes lo van a hacer, lleve delitos contra la administración pública, pues tiene que saber parte administrativa. Si lleva delitos contra el patrimonio económico, pues lo que primero debe entender es qué es patrimonio económico, qué está compuesto el patrimonio económico, cuáles son bienes corporales, cuáles son incorporales. Si se habla de temas, por ejemplo, como delitos políticos, pues tiene que saber cuáles son los delitos políticos. Entonces es muy importante para un abogado complementarse, y en este momento no puedo empezar a hablarles de derecho penal puro sin que antes tengamos un concepto de cuáles son los bienes, esos bienes que pueden ser objetos de apropiación. Los bienes en el Código Civil están consagrados en el artículo 653. Ese artículo nos habla de los bienes que consisten en cosas corporales o incorporales. Entonces, nos divide en este momento y nos dice, bueno, hay dos clases de bienes, los bienes corporales y los bienes incorporales. Corporales son las cosas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos como una casa o un libro. Las que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres. ¿Ustedes saben qué es una servidumbre? No, señor. Les voy a explicar por qué una servidumbre es un bien incorporal, por qué no podemos decir que es corporal. Regálame un momento. ¿Sí están viendo Brain Eye? Sí. Sí, profe. Vamos a pensar que esto es una finca. Esto es la finca del señor Rojo. Esa es su finca. Dentro de esa finca existe otra finca adentro. Esa es la finca del señor. Espérenme un segundo. Esa es la finca del señor Azul. Hay una de las leyes que establece pues que usted tiene que darle paso a esa persona. ¿Por qué? Porque el dueño de la finca azul, que está contenida completamente en la finca roja, pues no tiene forma de llegar a su finca sin pasar por la finca de rojo. Entonces se estableció algo que se llama una servidumbre. Servidumbre. Que es el derecho a pasar para poder llegar a su finca. Pero como ven, el camino sigue siendo rojo. ¿De quién es el camino? De ambos. Del propietario de la finca roja. De la finca roja, no de ambos, de la roja. El dueño sigue siendo el de la roja. ¿Qué es lo que tiene el azul? ¿Cómo El camino. pregunta, profe? ¿Qué es lo que tiene el azul? Una servidumbre. ¿Qué? Tiene una autorización para pasar. El derecho a caminar por ahí para poder llegar a su finca. Él no tiene ni esa carretera, ni derecho a hacer nada sobre esa carretera, pues limpiarla para poder pasar, ¿no? Tampoco, pues que no pueda pasar. Lo que le llamamos servidumbre de tránsito, ¿sí? Exacto. Entonces, esa es una servidumbre. Como tal, ¿yo puedo tocar una servidumbre? No, la servidumbre es un derecho.
Y yo les pregunto a ustedes, ¿a mí me pueden hurtar una servidumbre? No, Sería muy difícil y primero porque está en un bien inmueble y las únicas cosas que pueden hurtar son cosas muebles. Y segundo, pues porque está ahí. ¿Y cómo le van a hurtar a usted un derecho? no se puede. Exacto. Entonces, primero entonces definimos el tema de que hay cosas corporales y hay cosas incorporales. Es muy importante tener presente esto para decir, bueno, hay unas cosas que son materiales que puedo tocar, que son tangibles. Hay otras cosas que no son tangibles como un derecho. Yo no puedo coger el derecho de servidumbre, tocarlo, verlo, no puedo. Y luego de eso nos habla el artículo 654 que las cosas corporales a su vez se dividen en muebles e inmuebles. ¿Qué es una cosa mueble y qué es una cosa inmueble? ¿Alguien sabe? Sí, Sí, señor. un ¿Qué mueble son? es que no está como aferrado a la tierra. Y un mueble, pues, es más bien un territorio. Un mueble es algo que no está pegado a la tierra. Pues, si lo quitan, sí se puede, sí, pero no, o sea, es que no se puede levantar. Un inmueble es que no se puede levantar. Y un mueble es que sí. O sea, una caja fuerte que está anclada al piso de un edificio sería un bien inmueble. No, No, señor. Sí, ya les voy a explicar por qué. Por eso tenemos que hacer el análisis acá bien. Muebles. Muebles son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas mismas, como los animales, por eso se llaman semovientes, o sea que se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúese las que siendo muebles por naturaleza se refutan inmuebles por destino. Entonces vamos a ver que hay unas muebles, pero porque son destinadas a un inmueble, pues las vamos a refutar inmuebles. Inmuebles por destinación. Se refutan inmuebles por su naturaleza, no lo sean, aunque por su naturaleza no lo sean las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento, tales son. Pregunta, si yo voy y compro unas losas para enchapar, ¿esas losas son muebles o inmuebles? Son muebles que por su naturaleza se convertirán en parte de un inmueble. No, casi, pero no. Si tú vas al almacén, todas las losas que tienen ahí son muebles. Si tú compras las losas y las dejas en tu casa, siguen siendo muebles. Cuando tú enchapas tu casa con las losas, son inmuebles. ¿Me hago entender? Perfecto, profesor. Piénsense en que hay que hablar que determinadas cosas pues forman parte de la casa. Si usted las quita, las daña. Imagínate que yo te digo, Vanessa, te vendo una casa y tú me la compras y al otro día entonces voy y saco los tubos de las cañerías. Y ahí pues qué pena la palabra. Uno dice, ¿para qué mierdas quiero una casa que no tiene cañería? ¿Sí? Pues la cañería, los tubos, todo eso, ¿qué eran antes de colocarse en la casa? Muebles. Cuando se ponen en la casa, ¿qué son? Inmuebles. una pregunta. Señor, Una estatua, depende si usted la puede mover o no. Depende. una estatua como la de García Rovira, ¿eso podría ser mueble o inmueble? Como la de Botero que está en el parque, sería mueble. Porque es como de hierro. No, porque el tema de que la adición no está destinada para el inmueble. ¿Me hago entender? Otra cosa que las estatuas que usted me hable sean de un museo. Eso sería un concepto diferente porque el museo necesita de las estatuas para funcionar como inmueble museo. Cosa diferente el tema de una cosa que yo ponga de lujo en mi casa. A menos que, porque acá ahorita va a ver, está anclada a la pared o al piso de forma permanente, que si se quita se destruye, que ese va a ser otro concepto. Por ejemplo, si yo pongo, les hago una pregunta, un espejo, el espejo del baño, ¿sería mueble o inmueble?
Está pegado a la pared. Ahí Mueble. Es ese mueble, es es el mueble. punto. No, ese es el punto. Si está pegado a la pared, forma parte del inmueble. Si usted lo puede sacar y llevárselo, es inmueble. Pero usted, ¿cómo saca un espejo de la pared sin dañarlo? Si ya está incrustado en la pared. Es difícil usted mover un espejo sin partirlo. Ahora imagínese sacarlo si está pegado a la pared. También los utensilios de labranza o minería, los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, como tal, hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca. ¿Las vacas lecheras de una finca son muebles o son inmuebles? Primero, pregunta, ¿una vaca es mueble o inmueble? Mueble. Ok. Si la vaca es una vaca lechera y la finca es una finca lechera, ¿es mueble o es inmueble? Es inmueble. Sería inmueble. ¿Dudas de pronto en el tema de que tenga 2 vacas en una finca, pero no cultive carne, ni tenga ganado, ni nada de eso? Pues nos preguntaríamos, venga, ¿es mueble o es inmueble? Ahí de pronto habría la duda, pero sobre si es vaca lecheras, claramente sería inmueble. Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla, las prensas, calderas, cubas, albiques, toneles y máquinas que formen parte del establecimiento, los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas, cualesquiera otros víveres con tal de que estos se adhieran al suelo, donde se guardan los animales. Si eso se adhiere al suelo, pues serán parte, ¿sí? Entonces, si las vacas están en un establo, el establo se adhiere al suelo, pues diríamos que sí son inmuebles. Inmuebles. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras, minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y veredas se llaman predios o fundos. Yo tengo una pregunta. Si tengo una finca y en la finca tengo una casa, ¿cuál es inmueble? La finca. La Profe, finca, pues ok. las dos, ¿no? Sí, en última las dos. Y solo una contiene a la otra. Tengo otra pregunta. Las casas que están en los carros. Ahí en ese caso la finca contiene a la casa, porque usted cuando hace una venta vende la finca, no la casa. Exacto. Una casa movible como un carro. Pues para mí sigue siendo un mueble, profe, porque realmente se puede mover, no está adherido a la tierra. Un mueble. Hay un problema con los vehículos y es que los vehículos tienen condición especial, ¿no? Recuerden que los vehículos son muebles, pero están sometidos a registro, que es una característica de los inmuebles. Cosas de comodidad y ornato. Las cosas de comodidad y ornato que se clavan o se fijan en las paredes de las casas y pueden removerse fácilmente sin detrimento, como estufas, espejos, cuadros, tapicería. Pregunta, ¿un asador en una finca es mueble o es inmueble? Si está pegado a la pared o al piso, es inmueble. Exacto, si lo hicieron con ladrillos y se adhiere, será inmueble. Cosas accesorias e inmuebles. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles no dejan de serlo por su separación momentánea. Por ello, los bultos, las cebollas que se arrancan para volverlo a plantar, las losas y piedras que se desencajan de su lugar. Esto tiene un problema porque pensemos que voy a volver a enchapar mi casa, pero voy a enchaparla con la losa que ya tengo. Entonces, lo que voy a hacer es remover la losa que hay, la limpio para volverla a poner. Cuando remuevo la losa y la dejo puesta ahí y la puedo mover, no quiere decir que ya sea un inmueble. Como su destinación va a volver a ser ingresar al lugar donde estaban, que es al inmueble, pues se siguen refutando inmuebles. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Señor, Cosa mueble. Cuando por ley del hombre se usa la expresión bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que vimos en el artículo, perdón, todo lo que vamos a ver. Ah, no, sí, todo lo que vimos en el artículo 655.
En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de arte de oficio, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o su caballería, los granos, caldos, mercancías y en general otras cosas que formen parte del ajuar de la casa. Pregunta, ¿por qué estas cosas no se pueden refutar como muebles? ¿No se pueden qué? Refutar como muebles. O sea, imagínense que usted se gana una medalla olímpica. Esas medallas son de oro. Usted me debe a mi plata, 70 millones de pesos, y yo inicio un embargo para que le quiten a usted la medalla olímpica. Pero acá dice que eso no es un mueble y que por lo tanto no se puede de pronto ejercer ese embargo como un mueble. ¿Por qué? No, señor, no sé. Esto tiene que ver con derechos como la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad. Ese logro como una medalla, las cosas que usted tenga, los apoyos, sus herramientas de trabajo forman parte de derechos que pueden estar conectados con derechos fundamentales. Imagínese que usted es zapatero y entonces le van a embargar el cajón de los zapatos con los que usted embola, ¿no? Eso sería afectar su mínimo vital de manera directa. Cosas muebles, fungibles y no fungibles. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas que no puede hacerse el uso conveniente de su naturaleza sin que se destruya. ¿Cuál es una cosa mueble que si la utilizo se destruye? Las baldosas. No, las baldosas no destruyen. La respuesta es la babosada o una cosa muy boba. ¿Qué cosa mueble si la utilizo en una primera vez se destruye? No estoy segura, profe, pero la plata. Casi, pero no, ese no me sirve. Porque la plata se traslada de dueño. ¿Alguien sabe qué es un chocorramo? Sí, Andrés, Sí, un señor. chocorramo es una cosa mueble o inmueble. vale. ¿Y para qué se utiliza un chocorramo? Se come. Y después de que se lo come, ¿sirve para algo? No. Entonces, las cosas muebles fungibles puede ser en gran parte la comida, las bebidas, que si les doy su uso, que cuál es el uso es, pues una bebida, tomármela, pues luego eso se destruye, ¿sí? No es como el dinero de que si yo tengo dinero y luego lo paso, pues otra persona va a quedar con el dinero, pero la comida y la bebida se destruyen. ¿Sí me hago entender? Sí. Muebles por anticipación. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos como las hierbas del campo, la madera y los frutos de los árboles, los animales de un vivar, se refutan muebles antes de su separación para el efecto de construir un derecho sobre dichos productos, una cosa o una persona. Lo mismo se aplica a la tierra o arena del suelo, los metales de una mina, las piedras. La mina sería inmueble, pero los metales que salen de la mina se consideran muebles, perdón. De las cosas incorporales. Las cosas incorporales son derechos reales o personales. Derecho real es todo lo que tenemos sobre una cosa. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, el de usufruto, el de uso y habitación, los derechos de servidumbre activas, el de prenda, el de hipoteca y los derechos nacen de las acciones reales. Perdón, de estos derechos nacen las acciones reales. Derechos personales o créditos. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de cierta persona que
por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas como el que tiene el prestamista contra su deudor. Derechos y acciones. Los derechos y acciones se refutan bien en muebles o inmuebles según la cosa que lo sea o sobre lo que se ejerce. Si el derecho de usufructo es sobre un inmueble, pues el derecho será inmueble. Así la acción del comprador para que se entregue la finca comprada es inmueble. Y si la acción es prestar dinero y se pide que se pague, pues será mueble. Pero pues estos derechos ya tienen que ver un poco más con delitos complejos como la estafa, yo creería. Primer artículo, el hurto. El que se apodere una cosa mueble o ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Ustedes consideran que este delito tiene alguna clasificación especial o algún componente especial? Sí, obtener provecho. Okay. Tenemos entonces lo siguiente. Vamos a hablar de un concepto como esfera personal o esfera de custodia. La esfera personal o esfera de custodia es donde yo tengo el control o el dominio sobre ese bien mueble. La esfera personal o de custodia puede ampliarse un poco más. No siempre es la misma. Si yo tengo un celular y voy caminando por la calle, ¿cuál es la esfera personal o de custodia de ese celular? La esfera de custodia sería yo como ser humano, donde lo tenga en el bolsillo acá, acá, acá. Si el celular, llego al salón de clases y dejo el celular en mi bolso, ¿cuál será la esfera personal de custodia de ese celular? El bolso. Pero a su vez, si yo dejo el bolso en el salón y valiéndose ustedes de la confianza de ser mis alumnos, toman del escritorio del salón el celular, ¿ustedes creen que el salón pueda llegar a ser mi esfera personal o de custodia? Sí, porque es el espacio que está utilizando en el momento, ¿no, profe? Ok. Y si entonces tengo mis cosas dentro de mi casa, ¿cuál será la esfera personal o de custodia de las cosas? La casa. Su casa. Entonces, el hurto desencadena en el momento en el que, como ven acá, la esfera personal está en amarilla, pero la esfera personal no es algo de que es así ya, pues varía dependiendo de la situación en la que estemos. Esfera personal y mueble, la cosa mueble está dentro de esa esfera. Lo que sucede en el hurto es que una persona lo saca para obtener provecho. ¿Lo saca de dónde? De la esfera personal. De la esfera personal. Si, si yo llego a la casa de mi amigo deja el celular por ahí en la sala, yo lo cojo y empiezo a jugar y cuando me voy dejo el celular en la casa, ¿en algún momento cometí hurto? No. No, Primero, no era con el fin de obtener provecho. Y segundo, pues no podríamos llegar a hablar en ese momento de que haya salido de la esfera personal de él, de que yo me haya apoderado de ese elemento. ¿Por qué no se puede cometer hurto a un inmueble? por el registro. No, Profe, porque está adherido y no va a salir de la esfera personal de custodia. porque el inmueble, como tú dices, está en un lugar y lo que hace una persona no es sacar el bien de la esfera personal, sino sacar a la persona propietaria. Hablaríamos de un desplazamiento, ¿sí? Por eso ustedes han visto que cuando sacan a los campesinos de su finca, no se llama hurto, sino se llama desplazamiento forzado.
porque en ese momento, a diferencia del hurto, lo que se desplaza del lugar no es el bien mueble, sino es la persona, lo que sale del lugar de ese cuidado. ¿Listo? ¿Sí me dice Sí, entender? señor. Sí, sí, señor. El hurto es un delito que tiene una connotación especial y muy diferente a los otros, porque el hurto puede ser calificado y aparte de eso agravado. Es como si tuviera dos agravantes. O sea, puede ser agravado por esta circunstancia y aparte vuelto a agravar por otras, pero se llama calificado. Entonces, primero, con violencia sobre las cosas. Segundo, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad. Tercero, mediante penetración o permanente arbitraria, engañosa o clandestina en un lugar habitado, con escalonamiento, con llave sustraída falsa o ganzúa. Cuarto, la pena será de tanto a tanto si se comete con violencia sobre las personas. La misma pena se aplicará cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa. La pena será de 7 a 15 años cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sus partes esenciales, y será de 5 a 12 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones. ¿Por qué se calificó el tema de las comunicaciones? ¿Por qué creen que se calificó el tema de hurtar un celular? Empezó a haber demasiado auge por este delito, ¿no? Empezaron realmente, pues yo considero, ¿no, profe? No sé si estoy mal, que hasta que no suceden las cosas no se crean las leyes. Entonces, debería haber en su momento demasiados delitos por hurto de celulares que hizo que se llegara a crear esa ley, ¿no? ¿Se acuerdan que eso fue lo que hablamos cuando expresamos el tema de cómo se creaban los bienes jurídicos y qué debía protegerse? Que les hablaba del contexto. Sí, señor. ¿Ustedes creen que para el año 2000 esta norma sería aplicable? No, señor. El que tenía el celular era muy raro y aparte los minutos eran carísimos. Yo me acuerdo que en ese tiempo eran como a 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, 1500. el tiempo es el que también determina en parte qué bienes deben protegerse. Y el hurto se vuelve calificado cuando se aproveche una calamidad, un infortunio o peligro común, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa, valiéndose de la actividad inimputable por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulada sobre equipaje, sobre objeto expuesto a la confianza pública. ¿Ustedes no recuerdan un caso que sucedió acá en Colombia, que mucha gente se cayó un camión, creo que cisterna, llevaba creo que gasolina y mucha gente fue a hurtar o a sacar la gasolina aprovechándose de eso y el camión explotó? Sí, sí, eso Sí, fue hace señor, como eso 2 fue en el años. Magdalena, algo así. ¿Ustedes saben por qué esa gente no demandó al Estado? Porque ellos fueron los que se votaron. Eso es una teoría que se llama culpa exclusiva de la víctima. Y es cuando la víctima de una calamidad, pues se ve inmersa en un hecho, por ejemplo, en ese caso era delictivo porque estaban hurtando, y ella expone su propio bien jurídico, como en ese caso fue el de la vida. Mal estaría entonces decirle al Estado, oiga, usted debe entrar a responder por las conductas que cometieron ellos, buscando pues un provecho o aprovechándose de esa calamidad. ¿Se les puede imputar cargos por hurto entonces? No, no porque no se enriquecieron con eso, creo. Pero recuerde que el hurto puede ser tentado. Ahí el problema del hurto más, ¿se acuerdan cuando hablamos de la pena natural? ¿Recuerdan algo de lo que es pena natural? Profe, Sí, es porque ellos sufrieron más con lo que pasó que con el hurto que se generó.
Claro, pero recuerden que ese tipo penal es doloso y entonces pues algunos penalistas dirían en Colombia no se puede aplicar porque es doloso. Pero si el Estado decide dejar pasar por alto eso y no iniciar una actuación procesal. Aunque el dueño del carro, si ustedes ven bien, el carro estaba volteado, no estaba destruido, sí podría él pues decir, oiga, me dañaron mi patrimonio económico, voy a iniciar un proceso por daño en bien ajeno. Noveno, en lugar despoblado solitario. Acá yo siempre he tenido un problema y es porque el hurto en Colombia jamás va a ser simple. Siempre va a ser agravado o siempre va a ser calificado. Y ese es un problema porque se desnaturaliza el delito. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes decidieran hurtar, ¿no lo harían en un lugar despoblado solitario? Sí, Entonces, es como usted llegar y decir, el que se apodere de cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho, pero si obtiene provecho, entonces se le agrava. No, ya está inmerso ahí. En una ocasión, un señor, cuando estaba yo en consultorio, todavía era estudiante, y lo estaba representando, llegó y me dijo, hombre, yo vi el celular en la mesa, lo cogí y me fui corriendo. Y yo dije, uy, primera vez en mi vida que un caso va a ser con hurto simple. Cuando la fiscal llega y me dice, no, ese proceso está grabado. Y yo, ¿cómo así que ese proceso está grabado? Y llega y me dice, sí, señor, el proceso está grabado porque él utilizó destreza para arrebatar las cosas. Y yo, ¿cuál destreza? Y me dice la fiscal, lo cogió y salió corriendo. Yo le dije, pero es que cualquier ser humano puede cogerlo y salir corriendo. O sea, eso no es destreza. Pero entonces en Colombia sí hay una anomalía con este tipo penal porque siempre va a ser calificado, agravado, o los dos, o hurto calificado y agravado. En establecimiento público, abierto al público o en medio de transporte público. Esto también me sucedió porque no sé si ustedes recuerdan lo que les había hablado del análisis gramatical y del análisis jurídico, ¿recuerdan? sí. ¿Recuerdan qué Sí, es un profe. análisis Sí, señor. gramatical? ¿Alguien me puede hacer el análisis gramatical y jurídico de ese numeral 11? Gramatical es lo más simple. ¿Qué dice ahí? Dice Al que en público, un, profe. Mantiene todo el tiempo que es algo al público, mientras, entonces, ¿qué pasa si no lo hace público? ¿Alguien más? Profe, quizá la duda se me genera a mí cuando dice en establecimiento público o abierto. O sea, ¿quiere decir que el establecimiento puede estar cerrado? No. O sea, entonces, primero, vamos a leer. En establecimiento público, pues nos está hablando de un lugar que sea público, como un parque, alguna cosa de eso. O abierto al público. Abierto al público sería como un centro comercial cacique, así. O en medio de transporte público, pues en un bus. Eso sería un análisis gramatical. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Sí, señor. Pero miren lo que me pasó a mí en la vida real y es el problema de cuando uno no realiza análisis jurídicos. A mí llegan y me imputan este agravante numeral 11 porque mi prohijado entró a un fruver, a un lugar donde venden frutas, a robarlo de noche. Y yo hacía el siguiente análisis jurídico. Yo decía, pero señora juez, o sea, ¿qué tiene de grave robar un establecimiento abierto al público o robar una casa que está cerrada, como el establecimiento estaba cerrado a esa hora? ¿Sí? Entonces yo les decía, el análisis jurídico que debe hacerse de ese artículo y lo que reclama ese artículo es que la gente se valga de que los dejan entrar para poder cometer la conducta delictiva. ¿Me hago entender? Sí, señor. Lo que agrava es que se aprovechan de que un fruver tiene entrada libre para poder realizar la conducta. Pero en este caso, ellos entraron de noche y yo decía, pero hagamos un análisis jurídico. O sea, ¿qué tiene que ver que entren de noche? ¿Qué es lo más grave que entren de noche a un lugar abierto al público?
Pues lo grave de eso es que el lugar efectivamente esté abierto al público, pero en ese momento estaba, ¿qué? Cerrado al público, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, lo que yo vuelvo y les digo, lo más importante de esto también es el análisis jurídico, no porque dice abierto al público, entonces cualquier fruber a cualquier hora. Y esa es una ley que yo le decía, no se puede hacer así el análisis porque entonces cualquier cosa se va a mantener en el tiempo y no se busca la verdadera naturaleza de lo que se quiso decir. Circunstancias de atenuación. El apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyera en un término no mayor de 24 horas. Pregunta, ¿cuáles bienes no podrían encasillarse acá? ¿Cuáles bienes no podrían restituirse? Los alimentos, Los bienes fungibles a los que le dieron uso. Muy bien. ¿Cómo vas a restituir un chocorramo que ya te comiste? Entonces, ¿sí ven para qué era importante realizar el estudio de cuáles bienes son qué? Porque ahí podemos llegar a establecer que si en algún caso nos dicen, es que era un bien fungible, se le dio uso y la persona lo restituyó. ¿Qué fue lo que restituyó? Apuradito podrá restituir el empaque, pero el resto nada. Cuando la cosa se restituye con daño o deterioro grave, la pena solo se reducirá hasta en una parte sin que pueda ser inferior a una unidad de multa. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero sobre la cosa común indivisible, excediendo su cuota parte. ¿Por qué cuando una persona que es copropietario, socio, heredero, realiza esta conducta, la pena es menos grave? porque también se ve afectado su patrimonio económico. Muy bien, porque parte de esa cosa también es suya y lo que él se está apoderando es del porcentaje de los demás, pero en últimas también se está afectando él, ¿sí? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí o no? Pregúntenme si no han entendido. Sí, señor, sí, señor. Bueno, abigeato. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre hurto y abigeato? Lean el artículo y me dicen. Profe, puede ser, ¿debo leer el artículo o digo más o menos Explícame, lo que explícame. creo? Digamos que eso
para, de pronto para el tema del campo, ¿no? Que de pronto trasladen un ganado a otra finca, eso podría ser abigueato, ¿sí? Sin el permiso del propietario de los semovientes, ¿ya? Y después los tome como si fueran suyos. Eso puede ser un abigueato, como una apropiación no autorizada, ¿sí? Sí. Y ya el hurto es que pues, esos animales fueron tomados de una manera violenta, ¿sí? Amenazante, y fueron, ¿cómo le digo yo? Fueron arrancados del propietario, podría ser, no sé. Yo te voy a dar otra definición. Para mí, los dos mantienen la misma tónica. Lo que sucede es que el abigueato es para semovientes, ¿sí? O sea, tú no vas a decir, me hurté una vaca, sino lo que tú cometes es un abigueato. Y luego, pues, veremos que hay circunstancias de agravación que tienen que ver con el hurto. También se agrava por la violencia o por lo que tengamos ahí, ¿sí? ¿Sí O van a sea, sí, entender? es el mismo hurto, pero para los No es el semovientes. mismo hurto, lo que estoy diciendo es que la forma más fácil de entenderla es que el abigueato se da sobre semovientes. Ahora, eso tiene una discusión bastante grande porque recuerden que los animales ahora se catalogan como seres sintientes. Entonces, una cosa es hurtarse una cosa y otra cosa es hurtarse un ser sintiente, ¿sí? Que podría ser eso. Tiene sus connotaciones, pero la forma de analizarlo no es decir que son diferentes, sino que lo que se hurta, el objeto material real, lo que se hurta es un semoviente. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, hay una cosa que en Colombia se llama extinción de dominio. Ustedes se acuerdan ahorita que hubo la protesta y el fiscal salió diciendo que iba a hacer extinción de dominio sobre los inmuebles de los camioneros por bloquear vías. Sí, profe. Bueno, eso nunca iba a suceder ni nunca iba a pasar, porque solo lo que se ve inmerso en conductas punibles puede estar llamado a esa extinción. Y lo que acá nos dice es, bueno, quien para llevar a cabo la conducta de ese vehículo, bienes muebles y inmuebles serán sometidos a extinción de dominio. Pero yo hago una pregunta. Si ustedes cometen abigueato, ¿en qué se llevan los semovientes o dónde los dejan? Profe, Pues en un vehículo, profe. O los dejan en una finca o en un inmueble, ¿no? sí, profe. Entonces Pero uno dice, me nace una pregunta. señora, No sé si estoy errada. ¿La extinción de dominio no se hace cuando el delito se ha efectuado sobre un bien de la nación o cuando se afecta, ¿cómo se le llaman a eso? no, O un sea, bien de la cuando nación la no, víctima es porque la nación, perdón. no, porque el narcotráfico no tiene como víctima en específico a la nación y todos los bienes son privados, no son del Estado, los bienes del narcotráfico y se extingue dominio. ¿Sí? La extinción de dominio va ligada a los bienes que se utilizan para cometer conductas punibles. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Pero tampoco es a ciencia cierta porque el derecho es justo y lógico y entonces imagínense que ustedes me piden mi moto prestada, yo se las presto y ustedes van y se ponen por allá a sicariar o a robar y entonces yo perdí mi moto. Siempre y cuando el bien sea de la persona que cometió el delito o el dueño del inmueble tuviera conocimiento de la conducta punible, ¿sí? Pero de resto no puedo yo llegar a perder mi inmueble por esa razón. Ahora, ¿ustedes creen que a las personas que arriendan o que arrendaron ese inmueble que se conoce como Mercado de las Pulgas le puedan quitar el inmueble? Depende, profe. Depende de qué. Si es un inmueble público, No, no es público. no les pueden quitar si ellos pueden pelear una posesión, ¿no?
No, pero es que, a lo que yo voy es que quién no sabe que allá roban o que venden cosas robadas. Profe, eso no queda estipulado dentro del contrato. Yo he visto que algunos contratos tienen como esa aplicación o esa especificación de que no pueden ser utilizados para fines delictivos. Claro, pero ¿O yo estoy mal? también tengo un deber social y yo puedo darte a ti el contrato de arrendamiento y tú empezar a cometer delitos, pero yo no lo sé. Pero mi pregunta es, ¿quién de ustedes no sabe que el mercado de las pulgas se venden cosas robadas? Mm, Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, como es de conocimiento común, esa cláusula no la puede ir a alegar allá el tercero de buena fe de decir yo no sabía, ¿sí? Y le va a decir el Estado, ¿cómo así que usted no sabía si todo el mundo sabe que el mercado de las pulgas se utiliza para vender cosas robadas? Entonces, en ese caso, no podrían llegar a decir yo no sabía para qué se estaba utilizando el inmueble. Porque en últimas, uno tiene un deber objetivo de cuidado, ¿sí? De mirar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Eso se le puede llamar responsabilidad civil, profe? No, la responsabilidad civil o lo que llamamos coloquialmente responsabilidad civil es contractual o extracontractual, ¿sí? La responsabilidad contractual que puede haber es si él deteriora el inmueble y en el contrato pues se tenía ya establecido que es por lógica que el inmueble debía restituirse bien. Eso sería contractual. Y una responsabilidad civil extracontractual es cuando me atropella alguien en la calle. Yo tenía un contrato con él, no, pero él me causó un daño sin que tuviéramos o me diera un contrato. Entonces no es una responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil es entre partes. Acá estamos hablando del Estado. Recuerden que la única rama del derecho que tiene, que no es, por decirlo así, con las coloquiales partes, es el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene un ente que se llama fiscalía de una parte, que es el Estado, y tiene un ente aparte, que es el procesado que se está defendiendo. En cambio, los demás derechos como el laboral, el civil, pues una parte es en específico un privado y la otra parte pues también es un privado, ¿sí? Son dos partes, por decirlo así, en las que no se inmiscuye el Estado. Y aunque en los procesos administrativos se inmiscuye el Estado, pues el Estado está defendiéndose de pronto de las demandas que le causen a este o demandando por lo que le puedan causar, pero ya entidades aparte de la Fiscalía. No tiene nada que ver con un órgano especial como la Fiscalía. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ya les expliqué por qué no se puede alegar el tema llegar a decir, ah, yo no sabía. Circunstancias de agravación. Esto también tiene un problema grande porque es que se desconoce nuevamente lo que yo digo y digo, o sea, el delito. Si ustedes se roban unas vacas, ¿para qué son? para vender. Para venderla. Para sacrificarlos por carne. Y entonces acá hay un agravante de se presente sacrificio de las especies. Usted la mayoría de veces, si no es que en un 99%, que va a cometer un abigeato, usted lo comete es porque si roba esos emolientes los utiliza para venderlos por carne, para matarlos y volverlos por carne. Pero acá lo convierte en un agravante. Lo que vuelvo y les digo, todo agravado, siempre entonces cualquier conducta va a estar llevada a un agravante. Y luego nos habla del artículo 241, que son las causales de agravación, 241, circunstancias de agravación del hurto, y nos dice que la 1, la 2, la 3 y la 4. Circunstancias de atenuación. La pena será de multa cuando las especies se restituyeren en un término no mayor de 24 horas. Pregunta, si yo tengo 10 vacas y uno de ustedes entra a la finca, se lleva las vacas, ¿cometieron abigeato? Sí, ¿Sí? ¿Todo sí? Profe, repite la pregunta, qué pena. Si yo tengo 10 vacas en mi finca y uno de ustedes entra y se las lleva, ¿cometieron abigeato?
pues dependiendo de qué manera, o sea, de qué manera, si fue pues sin su permiso o con su permiso, ¿no? No, sin mi permiso. Entonces Sí. sí, Sí, profe, sí cometió. Ustedes, pues yo a veces soy muy crítico y yo por eso yo que les digo a ustedes, pues lo bueno de enseñarles lógica jurídica es que ustedes puedan pensar por ustedes mismos. Yo siempre he dicho que en este país se crean delitos y los delitos se crean para los ricos, porque pues no es negocio crear delito para los pobres, ¿sí? Cuando lee uno el artículo de Abigeato, el artículo tiene un problema bastante grande, y es que el artículo no fue creado para los pobres. Lo pienso yo, ¿no? A título personal. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué, profesor? Y el problema radica en que dice, para sí o para otro de especies bovinas de mayor o menor, equinas o porcinas, y pone la palabra que se hace necesario plenamente identificar. Si ustedes no lo saben, para tener una vaca plenamente identificada hay que crearle un sello, hay que irlo a registrar, ese sello se pone en caliente, se quema la vaca, o sea, eso no es como que yo me consigo una ave y se la pongo y la quemo y ya. Esa identificación pues tiene unos requisitos fuertes. Y una profe, persona, señora, perdón, me interrumpo, pero ahí el solo carnet de las vacunas ya no están identificados los semovientes. pero tú cómo identificas esa vaca de otra. Digamos que por lo general en el carnet de las vacunas le identifican la raza y el animal al que se está vacunando directamente la persona. Claro, pero yo puedo tener en mi finca 50 vacas de esa raza y de ese animal, y otra persona no puede tener la misma raza. Sí, señor. Sí, es Señores, cierto. Es muy verdad, es muy cierto. Ustedes saben que esos fierros o esos hierros lo que buscan es que no puedan clonarlos, y por eso esos hierros tienen unas distancias, y cuando los miden, por ejemplo, entre una letra y otra tiene que haber determinado número de puntos de distancia. Todo eso es lo que hace que el hierro sea único, porque si no podrían entonces todos los días ponerse a falsificar esos hierros y cogerse en las vacas. Entonces, ese no es simplemente un hierro ahí. o sea que, profe, a raíz de lo que usted está diciendo, quiere decir que si el campesino común que no hace ese registro le cometen contra él, Abigeato, entonces, bueno, ahí no sé si se comete contra él o contra los semovientes, me imagino que es contra el dueño de los semovientes, ¿sí? Sí. Entonces, si contra él cometes Abigeato, pues él no puede hacer un Ahí nos proceso. tocaría irnos por el hurto. Es más, miren, ¿se acuerdan cuando les dije que este artículo debía entenderse como el hurto? Mire lo que dice acá porque el mismo artículo lo reconoce. La pena será de prisión de 84 meses a 144 cuando el hurto, el artículo de Abigeato está hablando de hurto de semovientes. Entonces, Abigeato es hurto de semovientes enunciado en el inciso primero se cometa con violencia sobre las personas. Entonces, cuando yo llegué y les decía, entiéndanlo como el hurto, ustedes me decían, pero profesor, ¿cómo vamos a entender un artículo como el otro? Y yo les digo, es que miren, el mismo artículo dice que el abigeato es un hurto de semoviente. ¿Sí? Esa es la definición que se da. Entonces, a él sí le tocaría irse más por el tema del hurto porque no podría cumplir con el requisito de la plena identificación. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Hay una teoría que ahora vamos a analizar, que eso va a ser para el trabajo que vamos a dejar, que se llama delito imposible. ¿Qué pueden o qué entienden ustedes cuando yo les digo delito imposible? Lean por favor lo que dice ahí y miren a ver si me pueden dar alguna definición. Un delito que todavía no se ha creado, profe. No, no, porque eso no tiene nada que ver con la palabra imposible.
¿Qué les dice a ustedes en un análisis así simple, delito imposible? ¿Qué los lleva a pensar? Profe, yo creería que es tratar de hurtar, pero sin medios, ¿Sin qué? sin los medios. ¿Y cuál sería el medio para hurtar? Pues si yo quiero abrir una casa, pues no tener una ganzúa. Sí, pero no, tenemos que llevarlo más. Profe, ¿no sería como pensarlo, pero no hacerlo? No, porque recuerden que en Colombia el dolo, conforme yo se los expliqué a ustedes, tenía dos circunstancias, conocimiento y voluntad. Yo puedo quererte matar a ti muchísimo, pero si no tengo voluntad, que es el accionar o por lo menos iniciar actos idóneos para consumar la conducta, nadie me puede condenar. Porque yo te hago a ti una pregunta, ¿cuántas veces no hemos deseado que alguien se muera? No, respóndeme, ¿no has deseado eso? Sí. Entonces, imagínate cuántas penas por homicidio no tendrías ya encima si alguien llega a saber que estás deseando que otro se muera. Entonces, no podríamos llegar a decir eso porque la voluntad es necesaria. Cuando yo leo las palabras delito imposible, es que veo que hay un delito, que hay una imposibilidad de cometer. Si yo les preguntara a ustedes de 0 a 100, que yo pienso cometer una conducta y que mañana voy a matar a alguien, ¿qué porcentaje de credibilidad le darían a lo que digo? Poca. Poca, pero no nula. Ahora bien, si les digo que tengo o que es imposible que ustedes cometan esa conducta, la probabilidad es ¿cuánto? Si yo te digo a ti que es imposible que hagas algo, ¿hay alguna posibilidad de hacerlo? Tal vez sí. No, la palabra imposibilidad, y lo vamos a dejar claro desde allá, tiene que ver con que es 0%. 0%. Uno de los ejemplos más clásicos del delito imposible, que obviamente ya vamos a crear una discusión bastante grande porque el dolo está, la voluntad y todo está, es el siguiente ejemplo. Yo estoy casado, me cansé de mi esposa, me mamé, como lo quieran llamar, y un día decido matarla. Me acerco a donde se encuentran las personas que venden venenos y decido comprar un veneno. Le digo que un veneno, el más letal que tenga para matar a un elefante. La señora de los venenos me vende el veneno y yo me lo llevo para la casa. Se lo doy de beber a mi esposa unas horas, un día y nada pasa. Mi esposa se entera y va y me denuncia a la policía por tentativa de homicidio. Pero es ahí donde viene la tesis del delito imposible. Resulta que lo que me vendió la señora en ese momento, que serían los medios por los que va a cometer la conducta, no era veneno, sino era agua. Mi primera pregunta para la clase es, ¿cuál era la posibilidad de que mi mujer muriera tomando agua? 0%. 0%. El problema de esta teoría es que, hablándolo así, esa conducta no sería punible porque había una imposibilidad del 100% de cometer el delito. Se los voy a poner en otros términos, pero por favor luego no vayan a decir que yo les dije en esos términos. Es como cuando un delincuente es demasiado pendejo para poder cometer la conducta, ¿sí? Podríamos llevarlo así en términos no complejos. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una imposibilidad latente del 0% de que esa señora muriera.
Entonces el derecho dice, esto es un delito imposible, era imposible en 100% que se cometiera esa conducta, por lo tanto, no podemos llegar a penalizarlo. Pero uno lo mira en una óptica y dice, oiga, pero ¿cómo no lo van a penalizar si así mismo puede ir a comprar ahora sí un veneno de verdad y matarla? O sea, ya lo intentó una vez, ¿cómo no? Pero se dice que no puede llegar a tener una sanción penal por cuanto era imposible, vuelvo y repito, o sea, 0% de probabilidad de que la conducta se pudiera llegar a cometer. O sea, profe, al no haber conducta, no hay delito. No, conducta hay, porque cuando hablamos de conducta es acción, omisión o comisión por omisión. Profe, ¿eso no sería una tentativa? Pero el problema, recuerda, que para yo cometer tentativas, por ejemplo, le disparo en 3 ocasiones a una persona, ¿sí? O echo veneno en una copa, en una copa y habían 3, y dejo a la suerte de que ella se pueda tomar 1 o 2. O sea, sí había la posibilidad que el delito se cometa, ¿me hago entender? Pero bajo la tesis del delito imposible, no podemos llegar a hablar de tentativa porque es que el delito nunca podía llegar a tener el resultado. Y recuerden que por lo menos tiene que existir la posibilidad del resultado. Otro de los Sí, profe. ejemplos, señor. ¿Alguien iba a hablar? No, profe, ya me quedó claro que sí, le faltaba el tema del resultado. Alguien menciona uno de los ejemplos que sí pasó en la vida real y era, vamos a cambiar, no vamos a poner siempre el marido como el malo. La esposa estaba cansada de su esposo y decidió que esa noche lo iba a matar y decidió que le iba a dar puñaladas. Entonces, toma el cuchillo, espera que se duerma, toma el cuchillo, se baja a la cocina y decide pues propinarle a su esposo 10 puñaladas mientras estaba dormido. Cuando van a ver el cuerpo, algo pasó y el cuerpo no había sangrado. Se empiezan a hacer los análisis y se descubre que el señor había muerto por un paro cardíaco 2 horas antes de que ella le diera las puñaladas. No estaba durmiendo, estaba muerto. Ahí, como el objeto es personal y recae sobre los medios o sobre el objeto, pues había una imposibilidad 100% de que matara a alguien, porque no sé cuál es la primera persona que pueda matar a un muerto, ¿sí? Claro, la conducta es completamente reprochable y desastrosa, pero uno se pregunta, ¿puede llegar a tipificarse cuando el bien jurídico ya no existía? Pues no había un bien jurídico al cual afectar. ¿Cuál bien jurídico? El del homicidio, la vida, ya no existía. Esos son los ejemplos más fuertes que pueden haber de el delito imposible, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Pensemos en que yo armo una organización criminal para robar el Banco de la República. Me alío con otras 10 personas y decidimos ir a robar el banco, retener a la gente y todo. Nos armamos, tenemos ya todo a disposición, pero resulta que cuando llegamos al banco, descubrimos que obviamente llegamos, retenemos a la gente y descubrimos que la caja fuerte estaba vacía. Yo les pregunto, en ese caso entonces, ¿esa conducta no sería punible? Profe, No, no porque al estoy fin muy no se seguro. afectó el patrimonio en sí. ¿Ah? Pues no, profe, porque al fin no afectaron el bien jurídico que era el dinero, ¿no? Que Y era lo que entonces mencionaba. soltamos a Profe, estas personas. pero No, entonces ahí, no, profe, al retener Afectado la el bien jurídico del Ay, patrimonio, pero sí se vio profe, afectado el de la integridad personal. Sí, claro. Ok, entonces hay conductas donde podríamos hablar de un delito imposible para un actuar,
y no para los demás. Entonces habría porte de armas ilegal, habría secuestro, si golpearon a alguien, lesiones personales. Todo eso podríamos hablarlo y la única imposibilidad sería sobre la afectación al patrimonio económico o para cometer hurto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, ya que estamos en esa lógica, el trabajo que vamos a realizar es el siguiente. Ustedes se acuerdan de las categorías dogmáticas de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿cierto? Sí. Sí, señor. La próxima clase, el producto se sube, pero aparte de eso se va a entregar en la clase. O sea, la clase va a ser donde voy a poner la nota del producto. Quiero que me busquen un ejemplo de delito imposible, pero con los artículos del contra el patrimonio económico. Entonces, por ejemplo, estafa, extorsión. Ahorita les voy a mostrar cuáles hay. Me ponen un delito que sea imposible. Un ejemplo como los que yo les acabo de dar. No el mismo, no me vayan a salir. El hermano mató a la hermana, pero ya estaba dormido. No, no me vayan a cambiar qué hermano o hermana, no. Yo les di unos ejemplos claros y no quiero que vayan a aparecer a los ejemplos que les di. Entonces, la idea es que lo hagan un ejemplo y lo único que tienen que poner es integrante tal, es grupos de dos, integrante tal. Ejemplo 1, delito imposible. Y luego el ejemplo 2 es también una conducta no de delito imposible, sino de un ejemplo donde la conducta no comporte, por ejemplo, tipicidad, no comporte antijuricidad o no comporte culpabilidad. Profesor, se robó un celular pero dañado. Por lo tanto, no hay lesión al bien jurídico, que es el patrimonio económico, y la conducta no sería punible. Eso es un ejemplo. Entonces lo pueden alegar por tipicidad, por cuanto el objeto real no tenía un valor. Entonces la idea es que en el grupo, cada uno de los dos participantes, uno me presente un delito contra el patrimonio económico y el otro me presente un ejemplo de un delito imposible. Pero ojo, para que lo tengan muy presente. O sea, el delito imposible, la idea es que al final concluyamos que era imposible y por lo tanto no hay conducta punible, ¿no? No es que vengan acá y entonces concluimos, no, sí se podía cometer, ¿no? Pues yo para qué quiero que se pueda cometer, lo que quiero es que no se pueda cometer, que sea claramente un ejemplo de delito imposible. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Y la idea del ejemplo contra el patrimonio económico no es que, Pedro le robó a Juan si hay hurto. No, la idea es que no haya conducta punible porque falta o tipicidad o antijuridicidad o culpabilidad. Profesor, cometió la conducta punible, pero él en ese momento tenía un problema psicológico. Listo, inimputable, medida de seguridad. Bien. Sí, pero tienen que alegar algo. O sea, el ejemplo les tiene que dar algo que no sea entonces o se consuma el delito. ¿Me hago entender? Sí, señor. Espérenme, busco el Código Penal. Los delitos que pueden escoger son los siguientes. Hurto, hurto calificado, del 240, del 239 en adelante. ¿Sí? Extorsión, estafa, emisión o transferencia ilegal de cheque, abuso de confianza. Esos son los delitos que tienen que ver con el patrimonio económico. Abuso en condiciones de inferioridad, alzamiento de bienes, todos estos, ya les digo hasta dónde.
hasta el 260. Del 239 al 260 ponen un ejemplo con alguno de esos artículos. Entonces les toca leerlos, pensar, y para la próxima clase deben traer 2 ejemplos. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Profe, una pregunta. Señor. Es que no sé cómo, bueno, si es un delito, pues si es un problema que sucedía antes y que se podía cometer antes y que de pronto le dieron solución mediante la tecnología, ¿ya no se puede? ¿Cómo cuál? Referente a la emisión o transferencia ilegal de cheques. Pero pues ese es el tema del desfalco de cheques que se generó en Estados Unidos hace como unos 20 años, que era donde aprendieron a falsificar los sellos, como era cuando eso no había computadoras, tuvo que haber sido hace más tiempo, pues las máquinas de escribir falsificaron las tintas, todo, el papel. No va enfocado como usted lo hace, sino a una persona que, por ejemplo, tenga un cheque y puede llegar a pasar y saque una fotocopia por lado y lado. ¿Me hago entender? No, ¿Usted ha trabajado en bancos? no, ¿Sabe de cheques? no. O sea, en el ejemplo que usted pone, imagínese que yo cojo un cheque original, le saco una copia por lado y lado, lo recorto y voy y lo llevo para cobrar. ¿Usted cree que ese cheque pasaría? No, no, ¿Cuál es la ya, probabilidad? por ahí una... 0%, o sea, con los escáneres y todo eso no tiene ni sellos ni nada. Entonces, eso sería un delito imposible. ¿Por qué? Porque el medio, que es el cheque, para lograr hacer eso, es imposible que vaya a cometer la conducta. ¿Me hago entender? Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Les quedó claro, claro? Sí, señor. ¿Quién es la monitora del curso? Profe, si no estoy mal, creo que es Dayana. Dayana no está conectada. Bueno, entonces la idea es esa, la idea es que la próxima clase nos veamos. Ustedes presentan el caso, los demás grupos van a decir no me parece, sí me parece que es y todo eso. Entonces, por eso la nota se va a dar en clase. No es mucho lo que tienen que hacer. 2 ejemplos. Los ejemplos pueden ser 6 líneas y 6 líneas. Ese es todo el trabajo que tienen que hacer. Lo complicado es sustentarlo acá, decir por qué, y pues sus demás compañeros van a opinar sobre si es un delito imposible, sobre si falta alguna categoría dogmática o no. Sí, Profe, Vanessa. una pregunta. Obligatoriamente tiene que ser en 2, profe. ¿Por qué Es quieres que sola? mi grupo de CIPAS, si no me equivoco, somos 3 en este momento, porque creo que Karen no está en esta clase, es que no Si se me son tocaría preguntar. 3, me ponen 3 ejemplos. Ah, ok. Pero, Listo, ¿cómo profe. sería ahí, profe? Pueden escoger 2 de delito imposible y 1 donde falte una categoría dogmática, o 1 de delito imposible y 2 donde falten una categoría dogmática. ¿Me hago entender? Sí, sí. Ok, profe. Pero no más de 3, o sea, 3 como mucho y darían 3 ejemplos. ¿Listos? Bueno, profe. Bueno, muchachos, entonces que estén bien y nos vemos la próxima clase y lo hacemos así como les estoy diciendo. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz No, noche. gracias. Gracias, profe.